La Junta Directiva se ha movido estos días por diferentes provincias y nuestro trabajo primordial es anunciar a la nación que se aproxima un poderoso mover de Dios sobre nuestra tierra. Un poderoso mover de Dios sobre nuestra nación. Y yo sé que la iglesia en Chiriquí es una iglesia entendida en los tiempos de lo que Dios va a hacer. Amén. Es una iglesia que está preparando las iglesias para recibir miles de almas en los próximos días. Y tal vez usted diga: pastor, eso no puede ocurrir. Eso puede ocurrir y eso está ocurriendo. Hablaba con un pastor en Venezuela. Él me dice: pastor, hace 2 años en Cumaná, en Venezuela, hace 2 años vinimos a una reunión de la iglesia. Habían 50 personas solamente. Dios sabe que con esas 50 personas nos pasábamos llamándola y diciéndole: te voy a buscar a la casa, te pago el combustible, te ayudo para que venga. Y la gente a veces decía: hoy sí, mañana no. Pero hace 2 años, un domingo de la nada, habían 250 personas. Él dice: pero si no salimos a evangelizar, no hicimos nada distinto a lo que hacemos, debe ser que los hermanos se equivocaron y debe ser que pensaron que había alguna actividad de la zona de ellos allá cuadrangular. Pero al siguiente domingo habían 500 personas. Entonces él dice: algo está pasando, y le pregunta a la gente: ¿quién lo invitó? Dice: nadie, simplemente nos nació venir. Al siguiente domingo habían 1000 personas. Al siguiente domingo habían 2000 personas. Dice: pastor, desde hace 2 años hasta ahora realizo en este momento en la iglesia cuadrangular de Cumaná, en Venezuela, 2 reuniones los domingos de 20,000 personas cada reunión. Y yo le decía: ¿cuál es el secreto? Dice: solamente buscamos, nos reunimos y dijimos: ¿alguien hizo un evangelismo nuevo? No. ¿Alguien trajo un proyecto nuevo? No. Y un día, orando al Señor, el Señor me llevó a su palabra, al modelo como crece la iglesia del Espíritu Santo de Dios. Y me llevó a un pasaje que decía: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y viene un tiempo para la nación panameña donde el Señor va a añadir a tu iglesia cada día. Alguien está en esta casa. Cada día los que han de ser salvos. Lo que va a ocurrir en la iglesia no lo va a hacer la junta directiva. No lo van a hacer los supervisores. Ratifíquense o no se ratifiquen. No lo va a hacer ningún ministerio, lo va a hacer el mismo Espíritu Santo de Dios. Él va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Amados pastores, los hijos suyos que se fueron por cualquier circunstancia volverán, dice el Señor. Los voy a traer en este tiempo. Serán los primeros que volverán a la casa. Primero de Samuel 3:1-4 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. Diga: ministraba a Jehová. Dígalo más fuerte, porque si no yo duro 2 horas. Ministraba a Jehová. Eso es. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia en la iglesia cuadrangular. Esa no les gustó, ¿verdad? Y aconteció un día, como acontecerá en los próximos días en Panamá. Y aconteció un día que, estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Por qué estaba durmiendo allí? Porque él ministraba a Jehová día y noche.
Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a los chiricanos y ellos respondieron: heme aquí. Y antes que se apagara la lámpara, Jehová llamó a pastores de la región de Panamá, de Colón, de Darién, de Herrera, de Los Santos, de Bocas del Toro, de la comarca, de los campos, de las ciudades. Y ellos estuvieron listos y dijeron: heme aquí, Señor. Alguien dice: heme aquí. Alguien dice: heme aquí. Porque Dios lo va a hacer con aquellos que están recibiendo esta palabra hoy. Cuando voy a Zacarías, capítulo 4, el versículo 1 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y cuando leo el primer libro de Samuel, como estábamos leyéndolo, llegó un momento en la vida de la iglesia o en la vida de Israel que los sacerdotes estaban prácticamente dormidos. Y hay muchos pastores nuestros cuadrangulares que están dormidos. Y hay muchos miembros de la junta directiva dormidos. Y hay muchos supervisores dormidos. Y podemos haber presidentes nacionales dormidos. Y pueden haber supervisores de región dormidos. Y pueden haber líderes dormidos también. Y usted dice: pero pastor, ¿por qué viene a darnos palo o viene a darnos palabra de Dios? Escuchen lo que pasó con Zacarías. Zacarías venía en el capítulo 3 de tener una visión extraordinaria de la gracia. En el capítulo 3 dice Zacarías: yo vi a un hombre que estaba delante de Jehová con sus vestidos sucios. Y Satanás vino y alguien lo acusaba. Pero alguien dijo: he aquí, yo quito tu pecado, y le puso vestiduras nuevas. Qué hermosa la visión que está teniendo, ¿verdad? Y yo con una visión así le decía a algunas iglesias: me quedo así. Yo digo: poderoso lo que Dios está haciendo en el capítulo 3. Pero cuando llega al capítulo 4, dice el mismo Zacarías: volvió el ángel, o sea, el que me estaba mostrando la visión anterior, donde yo pensé que ya estaba despierto, viendo todo lo que era la manifestación de Dios. Volvió el ángel y me llamó y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. En otras palabras, él se estaba conformando con la gloria primera, donde veía la cruz, donde veía todo el poder de redención. Pero en el capítulo 4 se cambia el panorama y parece que es introducido a una dimensión que él no conocía. Él conoció allí la gracia y pensó que eso era todo. Pero es en el capítulo 4 donde es despertado totalmente como un hombre que estaba dormido. Y allí se le da un versículo que todos conocemos. Allí le dice el Señor: te traje y te desperté para decirte algo importante. Y cuando usted va a buscar eso importante, usted lo encuentra en el versículo, se lo voy a leer aquí mismo. En el versículo 6 dice: entonces respondió después de que lo despertó y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el capítulo 3 está experimentando la gracia. En el capítulo 4 le dice: te voy a hacer experimentar ahora una dimensión del Espíritu que todavía no habías conocido. La iglesia cuadrangular por mucho tiempo se convirtió en un museo. Se convirtió en un centro religioso. Se convirtió en un centro en donde se discutía si era bueno ser apóstol, profeta, tonterías. Si era bueno o no era bueno ser evangelistas, maestros o pastores. Tonterías. Nos pasamos nosotros peleando quién sube, quién baja, quién entra, a quién serrucho, a quién tumbo.
Y empezamos a ver y a medir entre nosotros quién sanaba más, quién hacía más milagros, qué predicador grita más, qué predicador tiene más o tiene menos. Menospreciando a la gente del campo y de la comarca como si ellos no tuvieran valor alguno. Y las iglesias grandes menospreciando a las pequeñas, diciéndole a ustedes no tienen lo que nosotros tenemos. Y no prestaban sus equipos de sonidos. Y prestaban sus líderes cuando querían ponerlos. Pero viene tiempo donde Dios va a barrer la casa y va a poner orden. Y su Espíritu Santo vendrá a ser el dueño de la iglesia cuadrangular en este país nuevamente. Porque no es con fuerza, será con mi espíritu, dice el Señor. Prepárese, porque lo que viene para la iglesia es poderoso. Antes de que se apague la lámpara va a haber un mover poderoso. Esa lámpara no se va a apagar nunca. Ya dejemos a Jaime McPherson descansar tranquila. Ya dejemos a Catherine Kuhlman descansar tranquila. Ya dejemos a Evan Robert descansar tranquilos. Dejemos a Pedro, a Pablo y a Juan descansar tranquilos. Porque Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y las haréis mayores, 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 porque yo voy al Padre. Entonces, no es tiempo de discutir entre nosotros. Es tiempo de que un ejército de valle de huesos secos se paren en firme y reciban el Espíritu y marchen como un ejército, un solo ejército, una sola iglesia. Cuando me convertí en un profesional del púlpito, cuando aprendí cómo sacar aplausos, cuando aprendí cómo ganarme el afecto de la gente, cuando a pesar del pecado aprendimos a movernos en el altar sin que Él nos tocara, cuando nos desviamos, Señor. Y orando en mi tiempo con Dios vino palabra de Dios a mí y me llevó a este pasaje. Y el Señor me decía, ¿qué hacía Samuel cuando estaba en la casa de Dios? Digo yo, ministraba a Dios. ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Entonces habló el Espíritu Santo y dijo el Espíritu: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces entendí, dije, Señor, ¿cuándo nos desviamos? Cuando dejaron de ministrarme a mí por ministrar al pueblo. Créame, esto no es fácil para mí haberlo captado al principio. Y dije, no entiendo, Señor. Es que te la pasas poniendo las manos sobre la gente, predicándole a la gente, cantándole a la gente, esforzándote por la gente. Pero el primer llamado de un sacerdote es ministrar al rey, no ministrar a la gente. No sé si me estoy explicando bien. Mi tiempo con Dios es importante, mi intimidad con Él. Dice, buscan mis dones, pero no buscan a mi espíritu como persona. Buscan todo lo demás menos mi presencia. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Entonces lo que necesitamos en este tiempo es que su presencia vaya con nosotros. Entonces, Señor, yo le decía, Señor, entonces lo que va a pasar en la próxima asamblea, si tu presencia no va conmigo, ni permitas que yo suba a ese lugar allá para dirigir la junta directiva. Y la junta directiva está clara que los que nos dirigen es el Espíritu Santo de Dios. Y que si el Señor no nos dirige, entonces nosotros no podemos hacer nada. Cuando nos desviamos, cuando la puerta a lo secreto con Dios no estaba más que simplemente como adorno.
Cuando nuestro tiempo con Dios se fue porque no nos interesaba su presencia en nosotros. Y esta puerta es más que el tiempo que usted tiene de devocional en su casa. Es que cuando subes al altar le digas: Señor, yo vine a este altar este día, pero yo quiero ministrarte a ti primero. Yo quisiera explicarme bien hasta el final. Nuestra primera responsabilidad es ministrar a Dios, no al pueblo. Lo voy a repetir para que usted lo internalice. Mi primera responsabilidad es ministrar a Dios, no a la organización. Pero cuando usted va a eventos de pastores, mientras se adora a Dios, algunos están tirados como si no les hace. Pero cuando yo entiendo que cuando yo vengo porque lo voy a ministrar a Él, entonces yo vengo a este lugar y yo me pongo aquí. Yo digo: a mí no me interesa qué pasa aquí. Yo empiezo a decirle: Espíritu Santo, bienvenido. Cántelo conmigo, dígale a ministrelo a Él, vamos, ministrelo a Él. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Entonces, cuando pasan los años, y como el pastor Rolando Hernández un tiempo fue presidente de la organización, él salió de ser presidente, pero no terminó su tiempo de seguir siendo sacerdote para servir y ministrar a Jehová. Entonces viene otra junta directiva y sabe que los cargos son transitorios. Pero nadie me va a quitar el sacerdocio. Nadie me va a quitar el privilegio de entrar al lugar santísimo, de que se abra el velo, de que pueda estar con mi amado. Que me quiten el cargo de jóvenes, que me quiten el cargo de niños, que me quiten todo, pero que su presencia me acompañe todos los días de mi vida. Que se lleven el carro, que se lleven la casa, los bancos, que bajen las finanzas de la iglesia, pero yo no dependo del salario, yo no dependo del cargo. Algunos se aferran del cargo porque se acostumbraron a moverse en el cargo, y cuando no tienen cargo no tienen gloria. La gloria no ve con el cargo, la gloria viene de un tiempo de intimidad con el mismo Espíritu Santo de Dios. Es que a mí no me visitan, pastor, no me visitan. Pablo, como él tenía su tiempo de ministrar a Dios, no le importaba. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, pero no importa. No obstante, Dios estuvo conmigo en todo momento. Es que el avivamiento no te lo va a llevar el supervisor. Sorpréndete, no te lo va a llevar. No lo traímos nosotros. Es el mismo Espíritu de Dios que reposó en Jesús. Va a reposar en la iglesia donde estás pastoreando. Va a reposar en tu vida. Es simplemente nosotros ministrar a Dios, nosotros estar en su presencia. Cuando vaya a su iglesia, en los próximos cultos, que vean algo distinto. ¿Qué le pasó al pastor? Porque ese ni se paraba para adorar. Aquí no pasa, es en otro lugar. Pero ahora es el primero que modela cómo un sacerdote adora. Esos son los líderes que hacen show. Pero el verdadero líder adora abajo, adora arriba, adora en el pasillo, adora en la prueba, adora en la casa, adora en la abundancia y adora en la enfermedad, porque sabe que adora a Dios y ministra al Señor. Por eso le decía: Señor, si vas a hacer algo con los pastores en la asamblea, yo sé que hay una agenda, amados. Hay que elegir junta directiva, comité de elecciones, hay que hacer en los estatutos. Pero ¿qué si el primer día se mete el Espíritu de Dios? Oh, santo Dios. Y los pastores dicen: vayamos al primer punto de la agenda, y se hace un silencio y la gente empieza a llorar, a hablar en lengua, a cantar, a saltar, a brincar. Y el que está con la agenda, el Espíritu de Dios, dice: punto número 1. Y de repente vino del cielo
Un viento recio que soplaba sobre Churuquita, oasis de bendición, donde estaban más de 450 pastores y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas, profetizaban. Cuando llegues a tu iglesia y te digan: oh pastor, ¿quién ganó las elecciones de junta directiva? Mira que ni cuenta nos dimos. Lo único que te puedo decir es que desde el primer día del miércoles hasta el último día del sábado, la nube se posó en ese lugar y no podíamos salir de esa gloria. Y esa gloria que recibí allá, vengo a depositarla sobre ustedes, porque cuando yo primero soy el que ministro a Dios, estoy listo para ministrar a la gente. Dice el Señor: qué gloria. ¿Y qué más tienes que mostrarme? Te voy a mostrar algo, Señor. Soy ministro ordenado. ¡Wow! ¡Qué gloria! Y fui supervisor regional. ¡Wow! ¿Y qué más? Una vez la gente se confundieron y votaron hasta por mí para presidente. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Sí, qué gloria. ¿Qué más hiciste? Yo tenía el don de ciencia. Dice el Señor al final: ya cállate, porque yo nunca te conocí. Usted dice: ¿por qué? Porque el Señor solo conoce a los que llegan a ministrarlo al altar. Cuando usted ministra a Dios, usted entra en la presencia de Dios y Él dice: ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija, que se abra el cielo, que viene alguien entrando. Yo lo conozco, porque la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Alguien esta mañana está escuchando la voz de Dios y le dice: yo conozco que esta es voz de Dios que me está llamando, y me dice: yo te conozco. Vendrá un hermano de una iglesia pequeña que va a decirle: Señor, nunca me miraron. Tengo 15 años como pastor y todavía estoy de exhortador. Y algunos van a decir: mira, la credencial ni me la cambiaron de color, todavía soy azul. Y no tuve grupos de danza, Señor. Tampoco tuve grupos de música. Mi iglesia no tenía estructuras con aire acondicionado, porque así calificaban a la gente que estaba prosperando. Nunca me pusieron de pastor de distrito, porque yo no fui a la escuela. Y no me ascendían porque no tenía instituto bíblico. Nunca me consideraron en las ternas de junta directiva ni de supervisores, porque decían que yo era un cholito sin ningún tipo de educación. Y el Señor les va a decir: pero yo te conozco. Pero yo te conozco. Cada madrugada que entrabas a mi presencia, yo sí te conozco a ti. Y tengo un galardón grande aquí en el cielo para ti, porque te conocí desde el vientre de tu madre. Cuando nadie te tomaba en cuenta, yo sí te conocía. Repito el secreto. ¿Quiere el secreto? Ministre a Jehová. Termino de esta forma. Ayer en Herrera hablé de otro tema y el Señor se movió de manera gloriosa en su soberana voluntad. Pero vienen días que ocurrirá con gente que ministra al Señor, como con Pedro, que mientras estaba en la azotea orando, le vino un éxtasis, una visión de Dios. Y simultáneamente, en otro lugar, estaba Cornelio recibiendo una visión de Dios por estar en el tiempo de intimidad. Y el mismo Espíritu Santo los unió y le dijo a Cornelio dónde vivía Pedro. Y Cornelio mandó a buscarlo. Mientras tanto, a Pedro le dijo: te van a venir a buscar gente, ¿está listo para ir con ellos? ¡Wow! Y cuando Pedro fue llamado por el Espíritu, entonces en ese momento, dice la Biblia, cuando se encontró por primera vez con
con Cornelio, mientras aún les hablaba, cayó de repente el Espíritu Santo de Dios. Y yo estoy orando para que en los próximos servicios dominicales o de martes o de viernes suyo pase algo en la iglesia. Que de repente usted esté hablando del Señor y ¡puf! Caiga la gloria. Y usted diga, Señor, pero ¿qué está pasando? Usted va a entender que el cielo le conoce. Adoremos al Señor allí.